Bien, vamos a la palabra del Señor entonces. Dios les bendiga a todos los que están, hermanos, la familia García. Dios les bendiga también por estar en nuestro medio. Vamos a la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Si usted lo ha encontrado, por favor, se pone en pie. Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. No me quise complicar mucho con el título. El sermón se llama La voluntad de Dios. Miren, qué bonito. Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Vosotros, dice ustedes, pues, orarán así. ¿Cómo tenemos que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar al Señor. Voy a pedirle a nuestra hermana Débora, por favor, que venga hasta acá y ella nos pueda dirigir en esta oración para pedirle al Señor que Él nos hable a través de su palabra y nos dirija en, en cada una de las palabras que salgan de nuestra boca. Oramos al Señor. Padre amado, nos dirigimos delante de su presencia, Señor. En esta hora se nos ha encomendado, Señor amado, orar para que en esta hora, Señor amado, usted nos pueda hablar. Padre, le presentamos cada una de las vidas de los hermanos que están aquí presentes, Señor, también la vida de nuestro pastor. Oramos, Señor, para que usted lo dirija, quite de su mente, de su corazón cualquier nerviosismo, Señor. Usted pueda permitir que a través de los labios de él, Señor amado, pueda fluir, Señor amado, la enseñanza, Señor amado, que usted tiene para nuestra vida el día de hoy. Usted conoce la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor. Usted conoce lo falto que somos, Señor eterno, y cuánto, Señor amado, necesitamos de que usted instruya nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Y Padre Celestial, cuánto anhelamos, Señor amado, algún día llegar, Señor amado, delante de su presencia. Por eso le ruego, Padre Celestial, que usted, Señor amado, en esta hora quite cualquier distracción que pueda haber en nuestra mente, Señor. Problemas, Señor amado, con el que sea, Señor amado, si hay enfermedad. Que usted, Señor amado, en esta hora permita que tanto nuestra mente como nuestros corazones, Señor, puedan estar dispuestos, Señor, para recibir su palabra. Guíe, Señor amado, a nuestro pastor. También oro, Señor amado, por aquellas almas, Señor, que a lo lejos, Señor amado, este eco, Señor amado, de esta iglesia también escuchan, Señor. Su palabra, Señor, dice que no vuelve vacía, Señor. Y si estamos plantados, Señor, en medio de esta villa, Señor, sabemos que somos para hacer luz. Por eso oro, Padre Celestial, para que usted levante, Señor amado, esta palabra, Señor, para que pueda ser cabida en los corazones afligidos, Señor, y podamos salir renovados en esta hora. Dejamos esta oración en sus manos, Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias. Bien, amados hermanos, este es la sección de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo estableció como lo que nosotros conocemos el día de hoy como el modelo de oración. Nosotros solamente nos vamos a tomar de la primera parte, pero Jesús le enseña a los discípulos en la forma en la cual ellos tenían que orar y que cuando lo hicieran no lo hicieran de manera hipócrita, dice el capítulo 6, versículo 5, sino que lo haga de manera honesta, con sencillez, con honradez, pero así también reitera, ¿cierto? Y lo resalta el versículo 7, que oren de manera tal que no usen vanas repeticiones, ni que tampoco, ¿cierto? Lo hagan pensando que van a ser orados a raíz de sus repeticiones o de sus palabrerías. Eso lo recalca, ¿cierto? El versículo 7 más adelante. Entonces el Señor les dice, cuando oren, entren en su habitáculo, ¿cierto? En su aposento, cierren la puerta, ¿cierto? Y oren de la siguiente forma. Y comienza, ¿cierto?, a dar el Señor este modelo de oración que comienza de la forma en que nosotros leímos, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, comienza adorando al Señor, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Luego dice, venga tu reino, y dice el modelo de oración que tenemos,
que pedirle al Señor que haga su voluntad en el cielo y también en la tierra. ¿Ya? Ese es el modelo que dejó nuestro Señor para que nosotros pudiéramos orar delante de su presencia. Entonces, obviamente nosotros, como somos un poco, queremos saberlo todo, ¿cierto? Inmediatamente surge la pregunta de cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros pudiéramos meternos en muchas, ¿cierto? Hacer de manera muy profunda, estudiar lo que es la voluntad de Dios, ¿ya? Podemos dar muchas vueltas a esta cuestión que es algo que normalmente asegura, ¿cierto? Y nos incomoda en nuestra vida, pero déjeme decirle que tal como la pregunta que hacemos, también la respuesta está en la palabra del Señor, está en la Escritura, ¿amén? ¿Sí? Y la respuesta que aparece en la Escritura es clara, porque el Señor, ¿cierto? Es claro cuando nos habla. Ya somos muchas veces nosotros los que nos enredamos un poco en entender lo que Dios quiere de nosotros. Pero lo que Dios habla acerca de la voluntad, ¿cierto? De su voluntad en la Escritura es clara, ¿ya? Y si bien es cierto, la Biblia, lo hemos compartido en otras oportunidades, no habla, ¿cierto? O no plantea, ¿cierto? ¿Qué piensa Dios respecto a algunas decisiones concretas que nosotros hemos de tomar? ¿Ya? Por ejemplo, con quién me voy a casar, qué casa me compro, qué auto me compro, qué ropa me compro, etcétera. Eso no está taxativamente, ¿cierto?, escrito en la palabra del Señor, pero sí Dios ofrece y nos presenta ciertos principios que nosotros podemos seguir, que nosotros podemos llevar a cabo, y son los cuales nos orientan para que nosotros podamos decidir, ¿ya? Vale decir, el Señor nos entrega un marco de referencia en el que nos da, ¿cierto?, esta plena libertad para que nosotros podamos decidir. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, por ejemplo, el Señor a los israelitas no le indicaba las tierras que tenían que comprar, ¿cierto?, o la casa que tenían que construir, pero sí el Señor le dijo a los israelitas que ellos tenían que ser justos, tenían que ser honrados, tenían que ser honestos en los negocios, ¿cierto?, que ellos emprendieran cuando tomaran alguna decisión. ¿Amén? ¿Se dan cuenta? No les decía lo que tenían que hacer, pero les daba cierta referencia, cierto indicio de cómo lo tenían que hacer. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Entonces se vuelve importante conocer cuál es la voluntad de Dios, porque Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 35, que Él iba a establecer ciertas relaciones, ¿cierto?, de intimidad, relaciones con aquellas personas, ¿cierto?, que componían parte de su familia y que se iban a convertir en aquellas personas que lo iban a conocer y que iban a hacer su voluntad, como nos dice Marcos capítulo 3, versículo 35, dice, todo aquel que hace de la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese también es mi madre. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, Dios quiere establecer una relación con aquellas personas que le conocen y que hacen su voluntad. Por lo tanto, creo que todos aquí nosotros queremos tener una relación con Dios, ¿cierto? Amén. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios para poder hacerlo. Así que, conocer la voluntad de Dios, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, lo que leímos al principio es el lugar donde nosotros podemos comenzar. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Porque si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, primero tenemos que comenzar orando por ella. Decirle al Señor, hágase tu voluntad en los cielos, pero también hágase tu voluntad en la tierra. ¿Y en cuál tierra? En nosotros. En esta tierra, alabado sea el nombre del Señor. En mí. Por lo tanto, estamos diciéndole al Señor, Señor, nosotros a través de nuestra oración, Señor, queremos hacer tu voluntad. Por lo tanto, esa es la mentalidad necesaria, la mentalidad inicial que nosotros necesitemos, que establece a una persona, ¿cierto? Y comienza a establecer en aquella persona lo que es la voluntad de Dios. Por lo tanto, para conocer la voluntad de Dios, primero nosotros tenemos que anhelarla. ¿Sí? ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Entonces tenemos que anhelar la voluntad de Dios. Pedir que el Señor, ¿cierto?, en su gracia nos muestre cuál es su voluntad. Entonces,
diariamente nosotros tenemos que establecer eso en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Queremos estar, ¿cierto?, en el lugar de la voluntad de Dios, amén, ¿sí? Queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y por supuesto, el Señor dio muchos ejemplos acerca de aquello. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos de hacer la voluntad de Dios es el mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Que fue el siervo perfecto, nuestro Señor, que cuando enfrentó la peor situación posible, que fue esta muerte dolorosa en la cruz, y frente, ¿cierto?, a esa muerte dolorosa en la cruz, Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Recuerdan en el jardín de Getsemaní? Cuando Él dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que Él nos ayude, porque si queremos hacer su voluntad, si queremos conocerla, entonces tenemos que pedirla. Y ese es el pensamiento esencial. ¿Por qué Jesús, mucho antes de ir a Getsemaní, en la anticipación de la cruz, dijo que había venido el Señor para hacer la voluntad de aquel que le había enviado, que era su Padre, alabado sea el nombre del Señor? Y Pablo, quien también siguió el ejemplo de Jesús, también cerca de la muerte dijo, Señor, hágase tu voluntad. Y esa tiene que ser la voluntad, la mentalidad y el pensamiento de todos nosotros como creyentes, hijos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, ¿amén? ¿Sí? ¿Estamos acá, sí? Ya. Yo sé que estamos cansados, pero voy a ser un poco breve para no ser tan extenso. Efesios capítulo 6, versículo 6, pero si ve a alguien que está cabeceando, péguenle un codazo nomás con todo el amor de Dios, ¿ya? Yo de aquí los tengo identificados ya, son como 3 o 4. Efesios capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, dice, y agrega una frase, una expresión que resume de manera muy útil lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué es lo que dice? De corazón, haciendo, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y fíjese que esta expresión de corazón haciendo la voluntad de Dios es una expresión, ¿cierto?, que es generalizada, vale decir que podemos aplicarla al número de categorías, ¿cierto? No está limitada a un contexto inmediato, ¿ya? Haga de corazón, dice, haciendo la voluntad de Dios. Y es, una vez más, el reflejo de una actitud expresada en nuestra oración. Señor, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios se hace desde el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. No se hace con tristeza, vuelva atrás, hijo, por favor. No se hace con tristeza, no se hace de afuera, externamente, sino que se hace del corazón. No se sirve al ojo, sino servimos como siervos de Cristo, o sea, hacemos la cosa de corazón, y ahí donde tenemos que empezar orando al Señor, pidiéndole que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, si queremos hablar de voluntad y nos preguntamos al principio cuál era la voluntad de Dios, tenemos que ahora definir cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y así obviamente vamos a saber de lo que estamos hablando, porque si tomáramos, por ejemplo, el concepto comprensivo de la voluntad de Dios, podríamos dividirlo en 3 categorías, solamente 3, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿ya? El primero de ellos es la voluntad de propósito, que los teólogos llamarían como la voluntad de decreto. Y aquí Isaías me va a ayudar con los textos, por favor, así atento a buscarlo, ¿ya? Porque hay una voluntad de Dios que está ligada a su plan eterno, ¿ya? Vale decir esto que se hace también referencia en varios lugares de la Biblia acerca de esto, ¿ya? Jeremías 51, 29 dice lo siguiente, y este es un ejemplo de lo que el Señor establece en su voluntad. ¿Qué es lo que dice? Se cumplen entonces los designios del Señor. Temblará la tierra y se afligirá porque es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. O sea, se cumple entonces, es confirmado contra Babilonia todo el pensamiento de Jehová. ¿Se entiende? O sea, todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios cumplió, eso se va
perdón, todo lo que Dios estableció, eso se va a cumplir. En otras versiones dice, se cumplen los designios del Señor. Por lo tanto, hay una voluntad que es la voluntad de propósito, que es la que el Señor sí o sí va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. No es algo no es algo que Él desee que ocurra, sino que es algo que se va a cumplir. Es algo que se propuso y va a suceder. Y esa es la voluntad que Dios expresa precisamente en Romanos capítulo 8, versículo 28, que lo hemos estado viendo con los hermanos de la escuela dominical, donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforman su propósito, dice, son llamados. ¿Ya? Y esa es la voluntad del propósito divino. Voluntad, ¿cierto? De propósito. Dios lo estableció y Dios lo cumplirá. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Se propuso crear al hombre, ¿cierto? ¿Se acuerda? Se propuso redimir al hombre y lo hizo. Se propuso elegir a la nación de Israel para que transmitiera su ley y su evangelio. Se propuso dejar de lado a esa nación por ser incrédula, pero también algún día la restaurará y la salvará. Se propuso enviar a su Hijo al mundo y cuanto dan gracias a Dios por aquello, para vivir, para morir, para resucitar y estar a la mano derecha y enviar al Espíritu Santo y establecer la iglesia. Se propuso que la iglesia fuera al mundo, ¿cierto? Y predicara el Evangelio. Se propuso también que la iglesia fuera compuesta por los redimidos, ¿sí? Amén. Que algún día serán raptados, amén. Y a continuación también se propuso un tiempo que se llamará tribulación, que terminará con el regreso visible de Cristo, el establecimiento de 1000 años, alabado sea el nombre del Señor, que también será el cumplimiento de todas las promesas que hicieron a Abraham y a David, y al final de ese tiempo la destrucción de la creación y la humanidad a causa del pecado, el establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra, que es el estado eterno, y el vasto plan de redención en la voluntad del Señor. O sea, todo lo que el Señor se propuso, eso se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Amén. Y eso se llama voluntad de propósito. ¿Cómo se llama? Muy bien. Le voy a preguntar al final. Luego tenemos el segundo tipo de voluntad, que es la voluntad de deseo o la voluntad deseada. ¿Ya? Y los teólogos lo llaman así porque en el primero, ¿cierto? Lo que dijimos en la voluntad de propósito, Dios se propone y sucede exactamente como Él se lo propuso, ¿sí? Lo que algunos llamarían en nuestros tiempos, ahí un codazo por ahí, vamos a ver, atentos. Lo que nosotros llamaríamos en nuestro tiempo cuando éramos más jóvenes, los que éramos jóvenes en mi generación, bueno, todavía somos jóvenes, pero más jóvenes todavía, lo que nosotros conocíamos como la voluntad perfecta de Dios. ¿Se acuerdan? Ya, no se acuerdan, pero no importa. Ya. Entonces tenemos la segunda voluntad de deseo. Codazo por ahí, mira, estoy viendo acá. No, si no es aquí, es por allá, que yo miro para acá, pero es allá. Es al medio ahí. ¿Ya? Al medio, atento ahí, al medio. El segundo tenemos, ¿cierto? La voluntad de deseo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios desea que las cosas sucedan, pero a veces no suceden. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto también es un misterio para nosotros. Y aquí no nos vamos a meter tan profundamente porque si no vamos a meternos en camisa de 11 varas. ¿Ya? Porque este elemento de esta voluntad, fíjese que no está explicado del todo. Y aquí nosotros podríamos argumentar Deuteronomio 29, las cosas reveladas son para nosotros, las secretas son del Señor. Y ahí se acabó. ¿Ya? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Que hay cosas que a lo mejor no le placen a Dios. Dice la Escritura que Él no quiere la muerte del impío, pero el impío va a morir. Alabado sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, versículo 34, el Señor deseaba que Jerusalén se salvara, pero lamentablemente no fue así. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor desea que todos lleguen al arrepentimiento, pero tampoco va a ser así. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces Dios le dice a Jerusalén a través de Cristo en muchas oportunidades que Él quiso juntarlos, pero ellos no quisieron. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Y en el Antiguo Testamento Dios le dice, ¿por qué moriré en casa de Israel
Y en el Nuevo Testamento Jesús les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero Jerusalén no se arrepintió, y cuando esto sucedió, dice la Escritura que Jesús lamentó y lloró. ¿Ya? O sea, tenemos la voluntad de propósito, que es lo que Dios estableció, se va a cumplir. Tenemos la voluntad de deseo, que es lo que Dios desea, pero que no todas las cosas se van a cumplir como Él se propuso, ¿cierto? Como Él lo desea, más bien dicho, técnicamente. Y en tercer lugar, tenemos también la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Y esta es más sencilla que las otras tres, porque es un elemento de la voluntad de Dios en la Escritura que representa las instrucciones que Él desea que su pueblo obedezca. O sea, Dios desea que el pueblo, ¿cierto? Que nosotros cumplamos sus mandamientos, ¿cierto? Amén. Él quiere que lo obedezcamos, pero a la vez Él también nos da la libertad para que nosotros podamos obedecer o que nosotros no obedezcamos lisa y llanamente. ¿Ya? Con lo que en el tiempo, ¿cierto? De los jóvenes de mi generación se llamaba la voluntad permisiva o permitida, ¿cierto? Muy bien. Bien, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Entonces, una vez que nosotros recibimos a Cristo, ¿cuántos recibieron a Cristo acá? Amén. Qué bueno, hermano. Qué bueno que somos cristianos. Una vez que recibimos a Cristo por fe, nosotros somos hechos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Y cuánto dan gracias a Dios por aquello? Él desea guiarnos entonces en su camino y Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad. Él quiere siempre que nosotros la conozcamos, ¿ya? De hecho, Él nos ha dado muchas direcciones de su palabra y debemos dar gracias en todo, como dice 1 Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo. Debemos hacer ciertas buenas obras, como lo dice 1 Pedro 2.15, y como lo dice 1 Tesalonicenses 4.3, la voluntad de Dios en nuestra santificación y que nos apartemos, dice, de fornicación. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. La voluntad de Dios se puede conocer y se puede demostrar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No nos vamos a meter más allá porque es el mensaje del día miércoles. Pero la Escritura nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este pasaje lo que hace es darnos una secuencia importante. O sea, el Hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios acá? Entonces, si somos hijos de Dios, vamos a negarnos, ser conformados o dejarnos transformar por el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y por el contrario, nos dejamos formar y moldear por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Cuando nosotros nos dejamos reformar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando nuestra mente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios, fíjese que ahí y solo así podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cuándo conocemos la voluntad de Dios? Cuando nosotros, ¿cierto? Renovamos nuestra mente y dejamos que nuestra mente sea moldeada por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, conocer la voluntad de Dios a veces es difícil. ¿Sabe por qué? Porque requiere paciencia y nosotros muchas veces no tenemos paciencia. Pero gracias a Dios que nos da paciencia. ¿Amén? ¿Sí? Es difícil a veces conocer la voluntad de Dios. Y a la vez también es natural que nosotros queramos conocer toda la voluntad de Dios a la vez, porque nosotros queremos saber todo, ¿cierto? Pero no es así como Dios usualmente obra, ¿ya? Porque Él nos revela paso a paso a la vez. O sea, la revelación del Señor, ¿cierto? Que es la palabra de Dios, está entregada de manera progresiva. Hay cosas que en el tiempo antiguo no se sabían, quizá a lo mejor con toda la iluminación, pero ahora Dios nos ha iluminado, ¿cierto? Y nos ha permitido conocer la palabra del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, cada paso es un paso de fe y el Señor a través de eso nos permite continuar confiando en Él. Lo importante es que mientras esperamos que el Señor nos siga ayudando, ¿cuántos quieren que el Señor lo ayude? Amén. Que el Señor ayude también a los que se están quedando dormidos. Amén. Lo importante es que mientras esperamos que nos siga dirigiendo, estamos ocupados haciendo el bien que sabemos que tenemos que hacer. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Dónde están los hermanos de seguridad para que despierten a los hermanos? ¿Ya?
Entonces, a menudo queremos que Dios nos dé detalles específicos, ¿cierto? De dónde trabajar, dónde vivir, con quién casarnos, ¿cierto? ¿Qué auto comprar, ¿cierto? Ahora que está el tío Tito, no sabemos qué auto comprar, ¿cierto? Porque el tío Tito dice que todos son chinos, ¿cierto? ¿Ya? Que Dios nos ayude. Entonces, Dios nos permite tomar decisiones, ¿sí? Amén. Pero esas decisiones van a ser buenas cuando nos sometamos a Él, ¿sí? ¿Sí o no? Porque Él tiene maneras de prevenir que nuestras decisiones sean equivocadas, como lo vemos ahí en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 7. ¿Ya? Lo ilustramos de la siguiente forma: cuando mejor conocemos a una persona, más nosotros nos familiarizamos con sus deseos. Por ejemplo, con nuestros hijos. ¿Ya? Si nuestros hijos van y la pelota, ¿cierto?, rebota y se va al otro lado de la calle, el niño, ¿cierto?, que conoce a su padre y sabe que su padre lo quiere cuidar, no va a llegar y va a correr, ¿cierto?, a buscar la pelota, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Porque su hijo ya sabe, no va a ser un caballo loco, ¿sí?, que va a correr a buscar la pelota, ¿cierto? Se va a detener antes de ir a buscarla porque su padre no quiere que este niño se exponga a ningún peligro. ¿Ya? Por lo tanto, el niño, como ya está más familiarizado con eso, él sabe que no tiene que correr. No tiene que ir a donde su papá a decirle: papá, ¿puedo ir a buscar la pelota? Porque su papá, ¿qué le va a decir? No. ¿Cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, en nuestra relación con Dios es lo mismo, por hermano. Es lo mismo. ¿Ya? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude, y la forma de pedirle al Señor es pidiendo su voluntad, que Él nos ayude para poder hacerla. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Mientras caminamos con el Señor, nos nutrimos de su palabra, caminamos aprendiendo su palabra, caminamos confiando en su Espíritu Santo, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos la mente de Cristo. Vamos a conocer lo que Él quiere y eso obviamente nos va a ayudar a hacer su voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Así vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, porque Dios se revela a través de su palabra. ¿Ya? Dice el Proverbio capítulo 11, versículo 5. Ahí encontramos la guía de Dios fácilmente disponible. La justicia del perfecto, dice, enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos, la justicia del perfecto enderezará su camino, más el impío por su camino, por su impiedad caerá. Gracias, hijo. Entonces, nos preguntamos, si ya hemos conocido la voluntad de Dios, ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a esa disyuntiva. Bueno, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde cree usted que está la respuesta? En la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12? Nos dice lo siguiente, ¿cierto? Le habla a Israel, pero también nos habla a nosotros. 10:12. Ahora pues Israel dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Primero dice que emas, no dice que temas. Que temas a Jehová tu Dios. Primero. ¿Sí? No se me adelante, por hermano, si está quedándose dormido y ahora anda adelantado. Después dice que andes en todos sus caminos. Después dice que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Ven? Así vamos conociendo cuál es la voluntad de Dios, porque Él se revela a través de la palabra. Hay preguntas, ¿cómo se le llama a esas preguntas que se responden solas? Retóricas, ¿ya? Hay preguntas que son retóricas, ¿ya? Vale decir que tienen en sí misma su contestación. Alabado sea el nombre del Señor. Son interrogantes. ¿Y cuál es su propósito? Es que el concepto, ¿cierto?, o el criterio sea reforzado. Aquí la pregunta tiene su respuesta, ¿ya? Y el autor, ¿cierto?, del libro de Deuteronomio, ¿cierto?, que es el Espíritu Santo a través de la persona de Moisés, tiene la intención entonces de reforzar esto. ¿Se acuerdan, para los hermanos que estuvieron en el Instituto Bíblico, que Deuteronomio, que era el quinto de los 5 libros que escribió Moisés, era el último, ¿cierto?, de ellos, de este quinteto? ¿Y cuál era el propósito de este libro? ¿Ya? Ayer
Tenemos 10 hermanos que se grabaron, 21 que comenzaron en Pentateuco, ¿cómo no nos van a acordar? ¿Cuál era el propósito del Deuteronomio? Que también se conoce como la repetición. ¿Se acordaron o no? ¡Aló! Repetición de la ley. ¿Ya? Moisés estaba a punto de irse para el otro lado, ¿cierto? De morirse. Debido a su desobediencia, ¿ya? Estaba a punto de morir. Y antes de morir, y que esa generación que venía después de él entrara a la tierra prometida, el Moisés, ¿cierto? Inspirado por el Espíritu de Dios, le habla nuevamente al pueblo y refuerza todo lo que le había sido enseñado en los 4 libros anteriores respecto de la ley. Por eso se llama la repetición de la ley. O sea, Moisés tenía esa inquietud en su corazón de traspasarle al pueblo y a esa generación que iba a entrar a la tierra prometida. Él tenía esa necesidad de recalcarle, ¿cierto?, lo que Dios había hablado en los primeros 4 libros porque él estaba a punto de morir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esa intención aparece esto, esta pregunta retórica. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es que temamos al Señor, que andemos en sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos de todo nuestro corazón. ¿Ya? Y esta pregunta, que a lo mejor parece un poco confrontativa en esos tiempos, también se aplica a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque estamos nosotros envueltos en una sociedad la cual nos exija que pongamos, ¿cierto?, nuestra confianza en otras cosas y no en el Señor, que satisfagamos nuestros propios deseos, ¿ya? Y podemos convertirnos entonces en seres individuos que solamente anhelan tener, anhelan poseer, en más que ser. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Entonces, cuando uno decide agradar a Dios, ¿cuántos quieren agradar a Dios acá? Amén. Cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Todo lo demás, dice la Escritura, va a venir como añadidura, ¿cierto? Mateo 6:13. Buscar el reino de Dios, su justicia y todo lo demás por añadidura, ¿sí? Entonces la pregunta, según el texto que nosotros leímos acá en Deuteronomio, ¿cierto?, lleva también implícita la contestación en los requisitos señalados, ¿cierto?, en este texto. ¿Cuáles son? Primero, como dijimos, que anden en todos sus caminos. Vale decir que Dios quiere, ¿cierto?, que Él sea nuestra dirección. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por el Señor? Ya. Dios tiene que ser nuestra dirección en nuestro diario vivir de principio a fin. Que andes en todos sus caminos, dice. Vale decir vivir en respeto, vivir en el temor, como nos dice el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por lo tanto, el andar en los caminos del Señor también implica santidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siguiendo los caminos del Señor. Y por lo tanto, eso implica también apartarse del pecado. No quiere decir, que no seguiremos pecando, porque sin lugar a dudas lo vamos a seguir haciendo. Amén. Eso tampoco es una excusa para que pequemos. ¿Ya? No quiere decir que no seguiremos pecando, porque aún seguimos fallando y lo vamos a hacer todos los días que nos queda de vida, pero no tenemos que dejar que la carne nos gobierne, y para eso tenemos que controlar nuestras emociones, como se nos enseñaba el día miércoles pasado, porque como nos dice el libro de Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Ves que se sabe la palabra? En segundo lugar, dice el Señor que lo amemos. ¿Cuánto aman al Señor acá? Amén. Guarde sus mandamientos. ¿Cuánto amamos al Señor acá? Amén. Obedezca los mandamientos. Amén. ¿Cuánto amamos al Señor acá? Amén. Déjese guiar por la palabra. Amén. ¿Cuánto amamos al Señor acá? Amén. Sí, bien. Guardemos entonces la palabra del Señor. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Ya? Y guardar, lo vamos a ver más adelante lo que significa para no adelantarme, ¿ya? Entonces, amar al Señor. Amar al Señor. ¿Sí? ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted por alguien que ama de verdad? ¿Ah? Muchas cosas, ¿cierto? Estaríamos dispuestos incluso a entregarlo todo. Por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿cierto? Por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, ¿ya? Qué poderoso sería si amáramos de la misma forma a Dios, ¿sí?
que fuéramos recíprocos con lo que Dios nos ha entregado, porque Dios nos ha amado a nosotros sin que nosotros tuviéramos mérito alguno. Y Él lo entregó todo para salvarnos. ¿Y saben quién era ese todo? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por lo tanto, no existe, dicen por ahí, verdadera intimidad si no hay verdadero amor, y esto también implica exclusividad, que lo amemos nosotros sin condiciones. ¿Ya? Dice la Escritura, y lo vimos el otro día en la escuela dominical, de la manera que Cristo nos perdonó, también tenemos que perdonarnos los unos a los otros. De la manera que Cristo nos amó, también tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Y saben qué significa eso? Que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. ¿Hallamos nosotros algún mérito para que Dios nos amara? ¿Tiene que tener mi hermano algún mérito para que yo lo ame? No, por hermano. No tengo que amarlo por méritos. Porque si fuera por mérito, habrían varios que no me amarían. Amén, no importa, ya. Pero nos amamos por mérito, porque amamos como Cristo nos amó. Él no nos amó por mérito, nos amó por el puro afecto de su voluntad. Por lo tanto, nuestro amor hacia nuestros hermanos tampoco tiene que ser por mérito. Yo no tengo que andar eligiendo con pinzas, no es que este hermano me gusta, así que voy a amarlo. Pero esta no, porque esta no hay caso, ¿no? No es selectivo el amor. Tiene que ser, ¿cierto? Amar como Dios nos amó. Vale decir, sin mérito. En tercer lugar, para ir ya cerrando, no voy a terminar todavía, pero voy a ir cerrando, que le sirvamos de todo nuestro corazón. Y el término servir, en hebreo, tiene la misma raíz que la palabra adorar. Por eso que hay muchos reels, no sé si lo han visto en las redes sociales, donde dicen, esto también es adorar, y aparecen sirviendo, ¿cierto? ¿No? Ya. Ahora no ven redes sociales. Ya. En hebreo tiene la misma raíz que adorar, y adorar significa rendir o postrar, y rendirnos al objeto que es de adoración, que es nuestro Dios. Amén. Rendir nuestra voluntad a quien es el objeto de adoración, que es nuestro Dios. Vale decir, tenemos que servir al Señor con todo nuestro ser, reconociendo que es el Señor que busca el bien para sus súbditos y que tiene derecho sobre todo lo que somos y todo lo que poseemos. Y en cuarto lugar, guardar los mandamientos. Deuteronomio 10:12, por favor, no me lo saque de ahí. Guardar los mandamientos. O sea, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de guardar, ¿cierto? Guardamos recuerdos, guardamos experiencias, ¿cierto? ¿Sí? Experiencias buenas y experiencias malas, las guardamos. Por lo tanto, tenemos nosotros la capacidad de internalizar un recuerdo, internalizar una experiencia, un sentimiento o una enseñanza. Por lo tanto, cuando guardamos los mandamientos de Dios, eso quiere decir que lo hacemos parte de nosotros, tal como lo hacemos con la comida, ¿sí? O sea, Dios quiere que nosotros internalicemos su palabra de tal manera que Él quiere que le obedezcamos. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, conocer la voluntad de Dios es importante. ¿Por qué? Porque la persona que ha caído, la persona que ha pecado, como nosotros, amén, ¿sí? Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos errores, ¿saben lo que hacemos? Le damos la espalda a Dios en todas estas demandas que Él estableció. Le damos la espalda al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Por eso que es necesario que nosotros, ¿cierto?, vivamos cada día nuestro proceso de restauración de tal forma que podamos renovar nuestros compromisos con el Señor, que volvamos a prometerle, ¿cierto?, esta fidelidad y esta lealtad, y a la vez que solicitemos también la ayuda necesaria y la fortaleza para poder mantenernos firmes en hacer la voluntad de Dios y mantenernos en su senda de voluntad. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Por eso que la renovación del pacto o los votos de fidelidad, alabado sea el nombre del Señor, yo quiero renovar mi pacto, mi voto de matrimonio, pero mi esposa no quiere, hermano. Pero yo quiero renovarlo. La estoy convenciendo, ¿ya? Entonces queremos renovar, ¿cierto? La renovación del pacto, los votos de fidelidad al Señor, es un pacto importante en el proceso de recuperación o de restauración. ¿Ya? ¿Sabe por qué el salmista dice lo siguiente en el Salmo 34, versículo 14 y en el Salmo 37, versículo 27? ¿Qué lo dice el Señor? Apártate del mal. Y haz
el bien, busca la paz y síguela. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que la voluntad de Dios tiene que ver con aquello que genera paz en nosotros y a nuestro alrededor. Si hay algo que no nos está causando paz a nosotros y a nuestro alrededor, no es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Tiene que ver con aquello que nos genera paz en nosotros y también a nuestro alrededor. Por eso que la persona que ha caído, como nosotros, ¿cierto? Amén, que pecamos cada día, no está en paz ni consigo mismo, ni tampoco con los demás. La persona que ha caído, ¿cierto? Y necesita restauración, como nosotros, sí, amén, no tiene paz ni consigo mismo, ni con los demás. Por lo tanto, es necesario que busque la paz y cuando la encuentre, obviamente tome la decisión de seguirlas. Y para eso hay que dar pasos. Pasos de fe como los que decíamos delante, alabado sea el nombre del Señor. Pasos para obtener, ¿cierto?, esa reconciliación con Dios, consigo mismo y también con los demás. Y eso va a producir, obviamente, al fin, el producto de eso va a ser sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Isaías 32, 17 nos dice que el efecto de la justicia será paz, reposo y seguridad, y esto será para siempre. Por lo tanto, es posible que al buscar la paz haya que seguir procesos de justicia que terminarán en reposo y seguridad para siempre. Termino con esto, hermano, por favor, se me ayuda. El libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, luego de plantear la inutilidad de una vida basada en lo que es la vanidad, o sea, algo que no satisface, algo que tampoco permanece, concluye el libro de Eclesiastés con la siguiente frase o la siguiente manera, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es lo que dice? El fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto, dice, es el todo del hombre. Cuando dice hombre, obviamente también se refiere a la mujer. El fin de todo esto es, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es lo que satisface al hombre. Esto es lo que llena al hombre. Esto es lo que le da, ¿cierto?, al hombre y a la mujer realización. Si hay alguien aquí que no se siente realizado, tema a Dios y guarde sus mandamientos. Si hay alguien aquí que se siente insatisfecho, tema a Dios y guarde sus mandamientos. Si hay alguien aquí que se siente vacío, tema a Dios y guarde sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Podríamos preguntarnos. Que seamos salvos, que seamos llenos del Espíritu, que seamos santificados, sumisos, obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Dispuestos a sufrir y agradecidos por todo, sin amargura, sin quejarse, sin ingratitud, sin desilusión, aceptando cada cosa que sucede en nuestra vida como algo que Dios nos ha enviado para nuestro bien y para su gloria. Tener un corazón agradecido. Vivir en una sociedad justa. Vivir en una sociedad, de manera justa. ¿Ya? Eso es todo. Todo lo que Dios dice de su voluntad. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros estamos caminando cerca del Señor y deseando de verdad hacer la voluntad en nuestras vidas, Dios va a colocar sus propios deseos en nuestro corazón. La reprensión de Santiago, ¿cierto?, hacia la iglesia era que pedían mal, porque pedían para sus propios deleites. Alabado sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor nos enseña de manera sistemática que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, hay un producto de eso, que es que Dios nos oye.
Si pedimos algo, pero eso está en su voluntad, Él nos oye. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Por lo tanto, si nosotros comenzamos a orar como lo vimos al principio, ¿cierto? En ese modelo. Si comenzamos a orar pidiéndole al Señor que realmente se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, y yo comienzo a escudriñar la Escritura de tal forma que voy conociendo al Dios que estoy sirviendo y no al Dios que me he creado a una imagen de Dios que no es la del Dios bíblico, Dios va a comenzar a poner en nosotros, en nuestro corazón, sus deseos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, la clave está entonces en desear la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Por eso el salmista dijo él en el Salmo capítulo 37, versículo 4, que es un texto que muchos de nosotros conocemos: deleítate a sí mismo en Jehová, y él dice, te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cuáles peticiones de tu corazón? Cuando tu corazón sea conforme al corazón de Dios. Por eso Daniel, cierto, dijo, de David, se decía que él había sido un hombre, ponga atención acá, conforme al corazón de Dios. ¿Cuándo nos vamos a deleitar en el Señor? ¿Cuándo el Señor nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón? Cuando nuestro corazón sea formado y sea conformado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención acá por segunda vez. Esa es la esencia del Salmo 37, versículo 4. Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que ser nuestro deleite. Dios tiene que ser nuestro deleite. El problema, hermano, es que nosotros estamos consumidos en nuestros propios deleites. Estamos consumidos en nuestros propios deseos. En lo que nosotros queremos, en lo que nosotros anhelamos, en lo que nosotros pensamos, ¿cierto?, que va a ser para nuestro bien, pero no buscamos, ¿cierto?, lo que Dios desea de nosotros. Y eso lo vamos a lograr cuando nuestro corazón sea transformado. Así el Señor nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Porque usted lo que va a hacer, ¿sabe lo que va a hacer? Va a orar al Señor y le va a pedir de todo corazón que se haga su voluntad. Va a buscar su voluntad, no sus propios deleites. Alabado sea el nombre del Señor. Usted lo que tiene que hacer es cumplir con la palabra del Señor. Estar haciendo todas las cosas como Él está en control, porque Dios tiene el control de todas las situaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sus deseos, su corazón, se va a convertir en los deseos de Él. Se va a convertir en el corazón de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice que Él nos dará a nosotros el deseo de nuestro corazón, no significa que nos va a dar lo que nosotros deseamos. Significa que Dios causará en nosotros que su deseo, que mi deseo sea el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es, hermano amado, ¿y sabe qué? Esa es la verdadera libertad en Cristo. Si su corazón y mi corazón fuera formado completamente de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra, yo le diría libremente, hermano, vaya y haga lo que quiera. ¿Sabe por qué? Porque su corazón no va a ser su propia voluntad, sino que va a ser la voluntad de Dios. Y esa es la libertad que nosotros podemos conseguir en Cristo. Si realmente le buscamos, le anhelamos y deseamos, ¿cierto?, que Cristo realmente sea el centro de nuestro corazón. Si de verdad fuéramos así, yo le diría, hermano, de verdad, hermano, vaya y haga lo que quiera, porque sé y entiendo que su corazón está bien y usted no va a hacer sus propios deseos, sino que va a hacer la voluntad del Señor. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude para que realmente podamos conocer lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios anhela para nosotros, que le amemos, que le sirvamos, que guardemos sus mandamientos y que le busquemos de todo nuestro corazón. Póngase en pie, por favor. Esta es la palabra del Señor.